Jamás hubiera imaginado que mi propio hijo me lanzaría con tanta brutalidad contra la mesa en plena celebración de Nochebuena, haciéndome caer al piso frente a todos los presentes, solo para ceder mi sitio a su suegro. Lo que él ignoraba era que esa misma velada marcaría un giro radical en su vida, y al amanecer del día siguiente le aguardarían 47 llamadas sin respuesta. A veces, las repercusiones llegan justo cuando menos se las espera. Antes de continuar con esta fascinante narración, te invito a suscribirte al canal. Recuerda activar la campanita. Publicamos relatos nuevos a diario. Dale un me gusta y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Mi nombre es Manuel Ortega Ruiz, tengo 68 años y dediqué mi existencia a levantar un imperio de negocios desde la nada. La partida de mi amada esposa, Rosa, hace 5 años, convirtió a mi hijo Diego en mi prioridad absoluta. O al menos eso creí, hasta la noche del 24 de diciembre de 2024. Esa tarde, me dirigí a casa de Diego con el ánimo rebosante de expectativas. Llevaba regalos exclusivos para mis nietos, Javier e Isabel, además de una botella de vino de 1300 € que había reservado para un evento significativo. La vivienda lucía engalanada con luces doradas, y el aroma a cordero asado impregnaba el ambiente. Parecía el marco ideal para una convivencia familiar. «¡Abuelo Manuel!», gritaron los chicos corriendo a mi encuentro. Javier, de 15 años, ya me superaba en estatura, mientras que Isabel, de 12, seguía aferrándose a mi cuello con el mismo cariño de cuando era niña. Sus abrazos genuinos fueron el único instante de auténtica alegría que experimentaría esa noche. Teresa, mi nuera, me recibió con una sonrisa forzada. Siempre había una incógnita en su mirada que me perturbaba, como si analizara cada una de mis palabras. «Hola, Manuel. Me alegra que hayas llegado pronto». Diego emergió de la cocina, pero su saludo fue distante, casi impersonal. «Hola, papá». «Deja el abrigo ahí». Percibí una anomalía en el entorno, una tensión que no lograba descifrar. La mesa estaba puesta para 8, pero solo éramos 6. Diego, Teresa, los niños y yo. Esperamos a alguien más. «¿Viene alguien extra?», pregunté, señalando el puesto adicional en la mesa. «Sí, mi padre llega en cualquier momento», contestó Teresa con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Se refería a Antonio Moreno Jiménez, un empresario de 72 años que siempre había mantenido una rivalidad silenciosa conmigo en el ámbito de los negocios. La llegada de Antonio lo transformó todo. Diego se mostró totalmente diferente, volviéndose solícito y obsequioso de una forma que nunca había manifestado conmigo. «Don Antonio, qué placer tenerlo aquí. Pase, por favor». Me resultó extraño, pero opté por no darle mayor importancia. Después de todo, era Navidad, y mi deseo era compartir con mi familia. Nos sentamos a la mesa y yo ocupé mi sitio acostumbrado, el que siempre había sido mío en las reuniones familiares, en la cabecera junto a Diego. Había utilizado ese asiento durante años, desde que Rosa falleció, y las cenas se trasladaron a la casa de mi hijo. Pero cuando Antonio se aproximó, Diego me dirigió una mirada que jamás podré borrar, fría, calculadora, sin piedad. «Papá, necesito que te pares de ahí». «¿Cómo?», sí, pregunté desconcertado. «¿Por qué?». «Ese lugar es para don Antonio. Es nuestro huésped de honor». Sentí un golpe directo. «Diego, hijo, siempre me he sentado aquí. Este es mi lugar en esta familia». La crispación era palpable. Teresa bajó la mirada incómoda. Los niños enmudecieron. Antonio se quedó de pie, observando la escena con una mezcla de turbación y regocijo. «Papá, no compliques las cosas. Muévete». «No entiendo, Diego, ¿qué está sucediendo?». Fue justo en ese momento que ocurrió. Diego se acercó, puso sus manos sobre mis hombros y me empujó con tal vehemencia que perdí el equilibrio. Mi cuerpo de 68 años no resistió el impacto y caí aparatosamente al suelo, ante la vista de toda mi familia. El silencio posterior fue atronador. Los niños clamaron mi nombre. Teresa se cubrió el rostro con las manos. Antonio permaneció inmóvil, pero en sus ojos vislumbré algo que me heló el alma: satisfacción. Desde el piso, dolorido y mortificado, oí las palabras que lo cambiarían todo para siempre. «Este asiento es de mi suegro. Largo».
En ese instante, tendido sobre las frías baldosas, algo se quebró en mi interior. No solo mi dignidad, sino algo mucho más profundo. La imagen que tenía de mi hijo, el amor incondicional que sentía, se derrumbó como un castillo de arena. Los niños me ayudaron a levantarme, sus rostros reflejando confusión y angustia. ¿Estás bien, abuelo?, susurró Isabel con lágrimas en los ojos. Estoy bien, pequeña, mentí acariciando su pelo. Por dentro, sin embargo, una tempestad había comenzado a gestarse. Diego ya había retomado su puesto en la mesa, como si nada hubiera pasado. Antonio ocupó mi silla sin pronunciar palabra. Teresa sirvió la cena con gestos nerviosos, rehuyendo mi mirada. Me senté en una silla lateral, como un invitado de segunda, en lo que había sido mi propia familia. Durante la cena, observé cómo Diego se dirigía a Antonio con una deferencia que nunca me había dado. Vi cómo Teresa pendía de cada palabra del hombre que ahora ocupaba mi lugar. Vi cómo mis nietos me miraban con pesar, sin entender por qué su padre había denigrado a su abuelo. Mientras presenciaba todo, tomé una determinación que modificaría nuestras vidas para siempre. La cena transcurrió en un ambiente denso y tenso. Cada bocado me sabía a traición. Cada risa compartida entre Diego y Antonio me atravesaba el espíritu como cuchillos. Mis nietos intentaron llenar el silencio con comentarios inocentes sobre sus estudios, pero hasta ellos sentían que algo esencial se había alterado en la dinámica familiar. Javier sacó excelentes notas este trimestre. Comenté, intentando restablecer un poco de normalidad en medio del torbellino emocional que me consumía. «Ah, sí», replicó Diego sin siquiera voltearse, concentrado en rebanar la carne que servía a Antonio. «¿Le parece bien el punto del cordero, don Antonio?» Era como si me hubiera vuelto transparente. Durante 42 años crié a ese hombre. Le inculqué valores, principios, le di todo lo que poseía y más, y ahora me trataba como un molesto desconocido en su propia mesa. Cuando terminamos de cenar, me disculpé con discreción. «Voy al baño un momento». Nadie me respondió. Ni siquiera levantaron la vista de sus copas de brandy y sus diálogos sobre finanzas, en las que yo, el hombre que había fundado la empresa familiar de la nada, no era incluido. Caminé hacia el baño con lentitud, pero mi mente ya estaba a 1000 por hora. Una vez dentro, puse el seguro a la puerta y me vi en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía los ojos enrojecidos, no por el llanto, sino por una frialdad que empezaba a convertirse en pura resolución. Saqué mi teléfono móvil y marqué números que conocía de memoria. La primera llamada fue a Eduardo Ramírez Soto, mi abogado personal de los últimos 25 años. Su voz adormilada contestó al cuarto timbrazo. «Manuel, es Nochebuena. ¿Qué urgencia tienes?» «Eduardo, necesito que mañana mismo prepares los documentos para invalidar todos los poderes que Diego tiene en la empresa. Absolutamente todos». Hubo una pausa larga. Eduardo conocía a fondo la estructura de mi negocio. «Manuel, ¿estás seguro?» «Eso implicaría». «Sé perfectamente lo que implica. También quiero que anules todos los avalos que tengo firmados a su nombre. La casa, el auto, las tarjetas de crédito corporativas, todo». «¿Qué pasó?» «Mi hijo acaba de mostrarme quién es en verdad, y yo voy a demostrarle quién soy yo». La segunda llamada fue para Carmen Vidal Herrera, mi contadora y directora financiera. Ella también estaba al tanto de cada movimiento monetario de la familia. «Carmen, lamento molestarte en estas fechas. Necesito que a primera hora de mañana bloquees todas las cuentas conjuntas con Diego. Además, suspende su sueldo y sus beneficios ejecutivos». «¿Hay algún problema legal, don Manuel?» «No, Carmen. Solo estoy retomando el control de lo que me pertenece». La tercera llamada fue la más crucial. Llamé a Rodrigo Fernández Morales, mi mano derecha en la empresa, un hombre fiel que me había acompañado desde el inicio. «Rodrigo, disculpa la hora. ¿Podrías ir mañana temprano a la oficina? Necesito que retires todas las pertenencias personales de Diego de su despacho». «¿Va a despedirlo, jefe?» «Ya no es más el director ejecutivo. Tú asumirás su puesto a partir de mañana. Prepara una carta de cese inmediato. Causas justificadas. Pérdida de confianza». «Entendido, don Manuel. ¿Algo más?» «Sí. Coloca una nota en su escritorio que diga: esta oficina no es para ti». Quiero que asimile perfectamente el mensaje.
Después de las llamadas, permanecí unos instantes más en el baño, ordenando mentalmente cada paso. No buscaba revancha, sino equidad. Durante décadas edifiqué un imperio. Sacrifiqué tiempo personal, trabajé 18 horas diarias para darle a mi familia una vida cómoda, y mi propio hijo me había demostrado que todo ese esfuerzo no valía ni su respeto elemental. Regresé al comedor con una sonrisa tranquila que escondía la tempestad que se desataba en mi interior. La conversación seguía su curso sin mí, como si mi presencia nunca hubiera sido necesaria. Los mercados europeos están muy inestables, comentaba Antonio gesticulando con su copa de coñac. Exacto, coincidía Diego con entusiasmo. Por eso pensamos que una unión entre nuestras empresas podría ser muy provechosa. Esas palabras me golpearon como un rayo. ¿Una fusión? Estaban planeando unir mi empresa, el trabajo de toda mi vida con la de Antonio sin siquiera consultarme. ¿Fusión? Inquirí con voz contenida. Diego me miró como si hubiera olvidado que yo seguía allí. Ah, sí, papá. Don Antonio y yo hemos discutido vías de expansión para mi empresa. Bueno, técnicamente yo soy el director ejecutivo, contestó con una sonrisa arrogante que nunca le había visto. Técnicamente, repetí despacio, degustando cada sílaba. Ya veo. Antonio intervino con su tono pausado y astuto. Manuel, comprendes que los negocios actuales exigen perspectivas renovadas. Diego tiene propuestas innovadoras. Estoy seguro de ello, repliqué, manteniendo mi aplomo exterior mientras en mi interior registré cada palabra para el futuro ajuste de cuentas. Los niños ya habían subido a sus cuartos después del postre, ajenos al drama entre los adultos. Teresa recogía los platos con movimientos automáticos, claramente incómoda, pero sin atreverse a interrumpir el diálogo masculino. Creo que es hora de retirarme. Anuncié por fin, levantándome de la silla lateral donde había sido relegado. Claro, papá, que descanses, respondió Diego sin alzar la vista de su puro. Ni siquiera se molestó en acompañarme hasta la puerta. Fue Javier quien bajó corriendo las escaleras al oír que me iba. ¿Te vas ya, abuelo? Pensé que te quedarías hasta tarde como siempre. No, pequeño. Esta noche tengo asuntos importantes que atender. ¿Estás molesto por lo que pasó en la cena? La pregunta de mi nieto me llegó al corazón. Hasta un adolescente había captado la injusticia de la situación. No estoy molesto, Javier. Estoy desilusionado. Pero a veces las decepciones nos revelan verdades cruciales. No entiendo. Lo comprenderás pronto, hijo. Te quiero mucho. No lo olvides. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente aliviado. El aire frío de diciembre llenó mis pulmones mientras me dirigía a mi coche. En el asiento del conductor, antes de encender el motor, volví a sacar mi teléfono. Me quedaba una última llamada. Notaría López, soy Manuel Ortega. Disculpe la molestia en Nochebuena, pero necesito modificar mi testamento mañana mismo. Sí, es urgente, muy urgente. Mientras conducía a mi casa, una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en toda la noche. Diego había usado sus cartas creyendo que dominaba la situación, pero había omitido un detalle esencial. Yo era quien había diseñado el tablero de juego y mañana él conocería las verdaderas reglas. Llegué a mi hogar cerca de la medianoche, pero el sueño era lo menos que tenía en mente. Mientras el resto de Madrid celebraba la Navidad, yo me preparaba para la batalla más trascendental de mi vida. Encendí todas las luces de mi despacho y extendí sobre el escritorio de roble todos los documentos legales que había acumulado durante 4 décadas de labor. La primera tarea fue revisar meticulosamente los contratos societarios. Necesitaba confirmar una sospecha. Diego nunca había tenido participación accionaria real en la compañía. Él era director ejecutivo por mi nombramiento, no por derecho adquirido. Toda su autoridad dependía de mi voluntad, y esa voluntad acababa de cambiar de forma drástica. Mientras examinaba carpetas y expedientes, mi teléfono sonó. Era Carmen, mi contadora. Don Manuel, he estado revisando las cuentas desde que hablamos. Hay algo que debes saber de inmediato. Dime, Carmen. Diego ha estado usando los avales de la empresa para gastos personales mucho mayores de lo que imaginábamos. El apartamento donde vive tiene una hipoteca de 600.000 euros respaldada por usted. Su coche deportivo, 120.000 euros. Las tarjetas de crédito corporativas
Don Manuel, debe más de 200.000 euros en compras particulares. La información me golpeó con fuerza. ¿Está en mora con algún pago? Varios. Sin sus avales, será ejecutado al instante. Los bancos iniciarán los procedimientos de embargo mañana mismo, si no hay garantías. Perfecto. Anula todos los avales al amanecer. ¿Está completamente seguro? Esto arruinará su situación financiera. Carmen, mi hijo, acaba de arruinar algo mucho más preciado, nuestra relación. Ahora él aprenderá sobre las consecuencias. Después de colgar, seguí revisando documentos hasta dar con lo que buscaba. Los contratos de trabajo de Diego. Mi empresa, Ortega Construcciones S.L., le pagaba un sueldo de 8.000 euros mensuales, más beneficios que incluían vehículo de la empresa, seguro médico privado, gastos de representación y participación en ganancias anuales. Todo eso desaparecería en unas cuantas horas. A las 3:00 de la mañana llamé a Rodrigo. Jefe, no he podido conciliar el sueño pensando en lo que me pidió. ¿De verdad quiere que haga esto? Rodrigo, ¿confías en mi juicio después de todos estos años? Por supuesto, don Manuel. Usted me sacó de la pobreza y me dio oportunidades que jamás imaginé. Entonces confía en mí ahora. Diego ha transgredido una línea sin retorno. Ve temprano a la oficina, retira sus cosas y pon esa nota exactamente como te dije. ¿Entendido? Y si él llega mientras lo haces, mejor. Quiero que experimente lo que se siente cuando alguien le arrebata su puesto. A las 4:00 de la mañana, examiné los estados financieros de los últimos 5 años. Lo que descubrí me llenó de una mezcla de furia y desilusión. Diego había estado desviando pequeñas sumas a cuentas personales durante años. Nada ilegal, pero éticamente censurable. Había utilizado contactos de la empresa para obtener contratos privados. Había cobrado comisiones por recomendar proveedores sin informarme. Mi hijo no solo me había faltado al respeto esa noche, sino que había estado socavando mi confianza de forma sistemática durante años. A las 5:00 de la mañana llamé a mi abogado, Eduardo. Manuel, he estado redactando los documentos que solicitaste, pero debo advertirte, esto tendrá efectos legales inmediatos. Diego podría demandarte por despido improcedente. Eduardo, tengo pruebas de desvío de fondos, uso inapropiado de recursos corporativos y conflictos de interés no declarados. ¿Crees que querrá ir a juicio? Entiendo. Los documentos estarán listos a las 8:00 en punto. Perfecto. También prepara los papeles para transferir la propiedad del apartamento de la calle Serrano, que está a nombre de Diego. Fue un regalo de bodas, pero está registrado como préstamo familiar. Quiero recuperarlo. ¿El apartamento donde vive actualmente? Exactamente. Que aprenda a pagar alquiler como cualquier ciudadano. A las 6:00 de la mañana, mientras preparaba café, recibí un mensaje de WhatsApp de Isabel, mi nieta. Abuelo, papá está muy inquieto. Ha estado hablando por teléfono toda la noche. ¿Está todo bien? Le respondí, todo estará bien, pequeña. Tu abuelo te quiere mucho. A las 7:00 de la mañana, llegó el momento de la llamada más satisfactoria de toda la operación. Banco Central Hispano. Habla Manuel Ortega Ruiz. Necesito anular de inmediato todos los avales que tengo firmados a nombre de Diego Ortega Vázquez. Sí, todos. Hipoteca, créditos, tarjetas, todo. Señor Ortega, eso significará que los pagos se ejecutarán inmediatamente contra el deudor principal. Lo sé perfectamente. Proceda. Muy bien. Los documentos de cancelación estarán listos en 1 hora. ¿Debo informar al señor Ortega Vázquez? No es necesario. Él se enterará muy pronto. A las 8:00 de la mañana, Eduardo llegó a mi casa con todos los documentos listos. Firmé cada papel con una determinación inquebrantable. Cancelación de poderes ejecutivos, revocación de autoridad bancaria, cese inmediato de funciones directivas, recuperación de bienes cedidos como préstamo familiar. Manuel, una vez que firmas esto, no hay vuelta atrás. Eduardo, hace unas horas mi hijo me arrojó al suelo delante de mis nietos para darle mi puesto a otro hombre. ¿Tú crees que hay vuelta atrás? Firmé el último documento a las 8:30 de la mañana. A las 9:00 en punto, llamé a Rodrigo para confirmar que todo estuviera listo en la oficina. Jefe, ya retiré todas sus cosas, su computadora, sus diplomas, hasta la planta que tenía en la ventana.
Todo está en cajas en el almacén y la nota colocada exactamente en el centro de su escritorio, tal como me pidió. Perfecto. Cuando llegue, déjalo entrar con normalidad. No le expliques nada. Que descubra la situación por sí mismo. A las 9:30 recibí la confirmación de Carmen. Don Manuel, todos los avales han sido oficialmente cancelados. Los bancos comenzarán las ejecutorias a partir de las 10:00 de la mañana. A las 10:05 me vestí con mi mejor traje. Hoy no era un día cualquiera. Era el día en que Diego Ortega Vázquez descubriría qué significaba de verdad la palabra consecuencias. Me serví una última taza de café y contemplé el amanecer desde la ventana de mi estudio. Después de una noche sin dormir, me sentía curiosamente lleno de energía. No había rastro de la tristeza o el dolor de hacía unas horas. Solo una claridad total sobre lo que debía hacerse. Mi teléfono estaba en silencio, pero podía ver las notificaciones acumulándose en la pantalla, mensajes, llamadas perdidas, correos electrónicos. La tormenta había empezado. Diego estaba a punto de despertar al peor día de su vida, y yo estaría aguardando para ver su reacción cuando por fin entendiera que los actos tienen efectos y que subestimar a su padre había sido el error más caro de su existencia. La guerra había iniciado y yo tenía todas las ventajas. Diego despertó esa mañana del 25 de diciembre con una sensación extraña en el estómago. No era la resaca del brandy de anoche, sino algo más profundo, como si su subconsciente hubiera captado señales de alarma que su mente consciente aún no procesaba por completo. Teresa ya estaba de pie, preparando el desayuno para los niños con movimientos rutinarios. El ambiente en la casa se sentía pesado, cargado de una electricidad invisible que nadie mencionaba, pero todos percibían. ¿Dormiste bien?, preguntó Teresa, sin mirarlo directamente, concentrada en servir el jugo de naranja. Regular, respondió Diego mientras revisaba su móvil. Tenía 3 llamadas sin contestar de números desconocidos, seguramente vendedores, aprovechando las fiestas. Lo que él ignoraba era que, en ese preciso momento, mientras desayunaba con calma, varios bancos de Madrid ya habían puesto en marcha los protocolos de ejecución de garantías. Los sistemas informáticos bancarios habían procesado automáticamente la cancelación de avales durante las primeras horas del día. A las 10:15 de la mañana, Diego recibió la primera comunicación que lo despertaría de golpe. Señor Ortega Vázquez, soy Mónica Castillo del Banco Santander. Necesitamos que se comunique con nosotros urgentemente con respecto a su préstamo hipotecario. ¿Qué está ocurriendo? Mi hipoteca está completamente al día. Señor, el aval principal de su crédito fue revocado esta mañana. Sin esa garantía, el préstamo pasa automáticamente a ser de exigibilidad inmediata. Diego sintió como si le hubieran echado un balde de agua helada. ¿Qué aval? ¿De qué me está hablando? El respaldo firmado por el señor Manuel Ortega Ruiz. Sin esa seguridad, usted debe saldar la deuda completa o iniciaremos la ejecución hipotecaria. La llamada se cortó, dejando a Diego con el teléfono en la mano, esforzándose por asimilar la información. Antes de que pudiera reaccionar por completo, el dispositivo volvió a timbrar. Señor Diego Ortega, le habla el BBVA Departamento de Riesgos. Su línea de crédito corporativa ha sido suspendida debido a la anulación de garantías. Debe presentarse de inmediato en nuestras oficinas. Colgó y el teléfono volvió a sonar enseguida. Banco Popular. Su tarjeta de crédito empresarial ha sido bloqueada. Otra llamada entrante. CaixaBank, procedimiento de embargo preventivo sobre... Y una más. Banco Sabadell. Ejecución inmediata de... En apenas 15 minutos, Diego recibió un total de 47 llamadas de diversas entidades bancarias, aseguradoras, agencias de vehículos y proveedores de la empresa. Su universo financiero se estaba desplomando en tiempo real. Mientras él seguía en pijama en la cocina, Teresa observaba la escena con un espanto cada vez mayor. ¿Qué sucede, Diego? ¿Por qué tantas llamadas? No tengo idea, balbuceó él, pero en el fondo de su mente, una sospecha terrible comenzaba a consolidarse. Las palabras de su padre la noche anterior retumbaban en su memoria. Técnicamente yo soy el director ejecutivo. A las 11 de la mañana
decidió dirigirse inmediatamente a la empresa. Necesitaba comprender la situación y, lo que era más crucial, necesitaba acceder a los recursos corporativos para gestionar esta crisis imprevista. Condujo su BMW Serie 7 por las calles desiertas del Madrid navideño, sin saber que sería una de las últimas veces que estaría al mando de ese vehículo. La agencia automotriz ya había recibido la orden de recuperación por falta de pago del arrendamiento financiero. Llegó al edificio de Ortega Construcciones a las 11:30. El vigilante de seguridad lo saludó con normalidad, sin mostrar indicios de que algo hubiera cambiado. Diego subió en el ascensor hasta el 5º piso, donde se encontraba su oficina de director ejecutivo. Al salir del ascensor, notó algo inusual. Rodrigo Fernández estaba en su despacho, sentado tras su escritorio, revisando documentos que claramente eran de los archivos ejecutivos. «Rodrigo, ¿qué haces en mi oficina?». Rodrigo levantó la vista con una expresión incómoda pero decidida. «Buenos días, Diego». Bueno, este ya no es tu despacho». «¿Cómo que no es mi despacho?». «¿De qué hablas?». «Li la nota que está sobre el escritorio». Diego se acercó y vio, colocada exactamente en el centro de la superficie de madera, una nota escrita a mano con la caligrafía inconfundible de su padre. «Esta oficina no es para ti». Las palabras lo golpearon como puñetazos. Era la misma frase que él había empleado la noche anterior, pero ahora dirigida contra su persona. Sintió que las rodillas le flaqueaban. «Rodrigo, esto debe ser una broma». «No es una broma, Diego. Don Manuel me nombró director ejecutivo esta mañana. Tienes 5 minutos para recoger tus efectos personales del almacén y abandonar el edificio». «Esto es imposible. Yo soy el director ejecutivo. Llevo años levantando esta empresa junto a mi padre». «Ya no, Diego. Los documentos de cese están registrados oficialmente. Causas justificadas, pérdida de confianza y conflicto de intereses». Diego sintió que el mundo le daba vueltas. Sacó su teléfono para llamar a su padre, pero antes de que pudiera marcar, Rodrigo le entregó un sobre cerrado. «Don Manuel me pidió que te diera esto». Con manos temblorosas, Diego abrió el sobre. Dentro había una carta mecanografiada en papel con el membrete de la empresa. «Diego, las repercusiones de nuestras acciones a veces llegan cuando menos las prevemos. Anoche me demostraste que mi lugar en tu vida ha desaparecido. Hoy yo te enseño que tu lugar en mi empresa tampoco existe. Tienes hasta las 12:00 del mediodía para desalojar cualquier propiedad que esté a mi nombre, el apartamento de Serrano, el coche, todo. Aprenderás a subsistir con tus propios medios, como debiste haber hecho hace años. No me busques. No me llames, no intentes usar intermediarios. Esta determinación es definitiva e irrevocable. Tu padre que ya no te reconoce, Manuel Ortega Ruiz». Diego leyó la carta 3 veces antes de que las palabras penetraran completamente en su entendimiento. No era solo el trabajo, era todo. Su casa, su auto, su estilo de vida, su seguridad económica. Todo había desaparecido en una sola mañana. «Rodrigo, tienes que auxiliarme. Conoces a mi padre desde hace años. Esto es una locura temporal. Diego, yo vi lo que le hiciste anoche. Mi propia esposa se indignó cuando se lo conté. Don Manuel es el hombre más íntegro que conozco, pero también el más resuelto. Cuando toma una resolución, no hay marcha atrás. Pero soy su hijo, su único hijo. Eras su hijo. Anoche optaste por ser otra cosa». Diego salió del edificio corporativo como un sonámbulo. En el estacionamiento, encontró una grúa enganchando su BMW. El conductor le mostró una orden judicial de recuperación por falta de pago. Espere, debe haber un error». «No hay error, señor. El arrendamiento está vencido y sin garantías. El vehículo será recuperado de inmediato». Diego tuvo que caminar hasta la estación de metro más cercana, algo que no había hecho en años. Durante el camino de vuelta a casa, su teléfono no dejó de sonar. Bancos, acreedores, proveedores, todos exigiendo pagos inmediatos. Cuando por fin llegó a su apartamento, encontró a Teresa sollozando en el sofá con una notificación judicial en las manos. «Diego, tenemos 24 horas para desalojar la casa. Van a ejecutar la hipoteca». «¿Qué?». «Tu padre canceló todos los avales. Debemos 600.000 euros que no poseemos». Diego se dejó caer en una silla completamente derrotado.
En menos de 12 horas había perdido su empleo, su coche, su hogar y su estabilidad económica. Y lo peor de todo, había perdido a su padre. Las palabras que había pronunciado la noche anterior resonaban ahora como una maldición. Este lugar es de mi suegro. ¡Fuera! Ahora, él era el que estaba fuera de todo. Diego pasó las siguientes 2 horas intentando asimilar la magnitud del desastre que se había desencadenado sobre su vida. Teresa alternaba entre el llanto descontrolado y recriminaciones amargas, mientras empacaba frenéticamente las pertenencias más valiosas que pudieran llevarse antes del desahucio. «Esto es tu culpa», gritaba mientras guardaba joyas en una maleta. «¿Cómo pudiste ser tan insensato? Empujar a tu propio padre delante de los niños. Teresa, cálmate. Esto tiene arreglo. Solo necesito hablar con él». ¿Hablar? Diego, nos han despojado de todo, la casa, el coche, tu trabajo. ¿Qué vamos a decirle a mis padres? Esa pregunta golpeó a Diego como una bofetada. Antonio Moreno, su suegro, había sido testigo directo de la humillación que él le había infligido a Manuel. Si había algo que Antonio valoraba por encima de todo, era el respeto familiar y la dignidad patriarcal. Diego tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su suegro. Necesitaba apoyo, necesitaba un aliado, necesitaba que alguien intercediera por él. «Antonio, soy Diego. Necesito hablar contigo con urgencia». La voz que le respondió era fría como el hielo invernal. «Diego, estaba esperando tu llamada». «Antonio, ha ocurrido algo terrible. Mi padre ha enloquecido. Me ha arrebatado todo por una discusión familiar sin importancia. Necesito tu asistencia». Hubo un silencio prolongado que helaba la sangre. «¿Una discusión sin importancia, Diego? ¿Tú escuchaste lo que acabas de decir?» «Bueno, fue solo un malentendido. Tú sabes cómo son estas cosas entre padres e hijos». «No, Diego, no lo sé, porque yo jamás le habría faltado el respeto a mi padre de la forma en que tú lo hiciste anoche». Diego sintió que el pánico comenzaba a dominarlo. «Antonio, por favor, Teresa y los niños necesitan estabilidad. Sé que tú puedes entenderme. Lo que entiendo perfectamente es que presencié como un hombre de 42 años humilló públicamente al padre que le dio todo. Vi cómo empujaste a Manuel al suelo para cederme un asiento que yo nunca pedí ni deseé. Pensé que te agradaría el gesto de respeto». «¿Respeto?» «Diego, el respeto no se edifica faltando al respeto a otros, especialmente a tu propio padre». Diego podía percibir el desdén creciente en la voz de Antonio. Su último recurso se desvanecía ante sus ojos. «Antonio, somos familia. Teresa es tu hija. Los niños son tus nietos». «Exactamente. Y por eso mismo no puedo permitir que mis nietos crezcan pensando que ese comportamiento es aceptable. Teresa y los niños siempre tendrán mi respaldo. Pero tú, Diego, has demostrado ser alguien en quien no se puede confiar». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que cualquier hombre capaz de traicionar a su propio padre es capaz de traicionar a cualquiera. No habrá ayuda económica de mi parte. No habrá puesto en mis empresas. No habrá amparo en mi casa». Diego sintió que las piernas le fallaban. «No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Además, he determinado contactar a Manuel para ofrecerle una disculpa personal por haber sido testigo involuntario de tu deplorable comportamiento. ¿Vas a disculparte con él?» «Por supuesto. Un hombre de su categoría no merecía esa humillación, particularmente delante de su familia. Y también voy a ofrecerle una propuesta de colaboración empresarial». Las palabras de Antonio golpearon a Diego como martillazos. No solo había perdido el apoyo de su suegro, sino que ahora Antonio se estaba aliando directamente con su padre. «Antonio, por favor, recapacita». «Ya he recapacitado, Diego, y mi conclusión es evidente. Manuel Ortega es el tipo de hombre con el que quiero hacer negocios. Tú no». La línea se cortó, dejando a Diego con el teléfono silencioso en la mano. Teresa había escuchado toda la conversación desde la puerta. Su rostro había perdido todo el color. «Mi padre no va a ayudarnos», susurró. «No. ¿Qué vamos a hacer, Diego? ¿Dónde vamos a vivir? Los niños tienen colegio. Yo tengo mi trabajo». «No lo sé, Teresa. Simplemente no lo sé.
En ese momento, Javier e Isabel bajaron las escaleras, alertados por las voces alteradas y el caos de maletas y cajas por toda la casa. «¿Qué está pasando?», preguntó Javier, con la inquietud de un adolescente que intuye que su mundo está cambiando. «¿Por qué mamá está llorando?», añadió Isabel con voz queda. Diego miró a sus hijos y sintió una punzada de vergüenza más profunda que todo lo que había experimentado hasta ese momento. ¿Cómo iba a explicarles que por su arrogancia y necedad toda su estabilidad familiar había desaparecido? «Niños, necesitamos conversar», comenzó Teresa con la voz quebrada. «¿Es por lo que pasó anoche con el abuelo?», preguntó Javier directamente. La pregunta demostró que incluso los adolescentes habían comprendido la seriedad de lo ocurrido mejor que el propio Diego. «Sí, hijo, es por eso». «Papá, ¿por qué empujaste al abuelo?», preguntó Isabel con lágrimas en los ojos. Él se veía muy triste. Diego no pudo responder. Las palabras se ahogaban en su garganta. «El abuelo nos quiere mucho», continuó Isabel. «Siempre nos trae regalos y nos cuenta historias. ¿Por qué fuiste malo con él?». Yo pensé». «¿Pensaste qué, papá?», insistió Javier, «porque parecía que lo odiabas». «No odio a vuestro abuelo». «Pero lo trataste como si lo odiaras», replicó Javier con una madurez que partía el corazón. «Y ahora él debe odiarnos a nosotros también». «No, hijo, él os ama. A vosotros nunca os haría daño». «Entonces, ¿por qué no podemos quedarnos en casa? ¿Por qué mamá está empacando todo?». Diego se dejó caer en el sofá completamente abatido. Sus propios hijos lo estaban juzgando, y tenían razón para hacerlo, porque papá cometió un error muy grave, admitió finalmente. «Un error que va a modificar nuestras vidas». «¿Puedes pedirle perdón al abuelo?», preguntó Isabel con la inocencia de una niña que aún cree que los problemas adultos pueden resolverse con disculpas sinceras. «Ya es demasiado tarde para eso, pequeña». Teresa se acercó y se sentó junto a él por primera vez en todo el día. Su voz no contenía reproches, sino una tristeza profunda. «Diego, necesito que entiendas algo. Los niños y yo nos vamos a casa de mis padres». «¿Qué? No puedo seguir contigo después de esto. No puedo estar con alguien que es capaz de humillar a su propio padre de esa manera». «Teresa, somos una familia». «No, Diego. Una familia se cimienta sobre respeto y valores. Tú demostraste anoche que no tienes ninguno de los dos». Diego miró a su esposa, a sus hijos, a las maletas, a los documentos de desahucio sobre la mesa. En 24 horas había destrozado toda su vida por un momento de arrogancia estúpida. Y lo peor era que su padre tenía razón. Él se lo había buscado por completo. Las consecuencias habían llegado y eran mucho más devastadoras de lo que jamás habría imaginado. La tarde del 25 de diciembre se convirtió en la más extensa y dolorosa de la vida de Diego. Mientras Teresa empacaba minuciosamente las pertenencias de los niños, él intentaba desesperadamente hallar una solución a su catastrófica situación económica. Sus cuentas bancarias habían sido congeladas preventivamente debido a las deudas pendientes. Su tarjeta de crédito principal había sido bloqueada. El cajero automático le negó incluso los 50 euros que intentó retirar de su cuenta personal. En su cartera solo tenía 300 euros en efectivo, todo lo que le quedaba de su vida financiera anterior. «¿Dónde vas a pasar la noche?», le preguntó Teresa mientras cerraba la última maleta de los niños. «No lo sé. Quizás en algún hotel sencillo hasta que pueda reorganizarme». «Diego, mírame». Teresa se detuvo y lo encaró directamente. «¿De verdad crees que puedes reorganizarte después de esto? Tu padre no es alguien que actúe por impulso. Esto está calculado para ser permanente. Es mi padre, Teresa. Tarde o temprano tendrá que perdonarme, como tú lo perdonaste a él cuando cometía errores. Oh, espera. Él nunca cometía errores contigo. Siempre fue impecable, generoso, comprensivo. Y así es como se lo pagaste». Las palabras de Teresa cortaban más profundo que cualquier reproche externo, porque contenían una verdad innegable. Manuel había sido un padre ejemplar, y Diego había respondido con ingratitud y desprecio. A las 6:00 de la tarde, llegó el camión de mudanzas que Teresa había contratado para trasladar sus pertenencias a casa de sus padres. Los niños supervisaban el traslado de sus juguetes y muebles con una tristeza silenciosa que desgarraba el alma.
¿Papá va a venir con nosotros? Kai preguntó Isabel mientras cargaban su bicicleta rosa. No, cariño. Papá tiene que solucionar algunos problemas primero. ¿Cuándo va a resolverlos? Teresa miró a Diego con una expresión que contenía años de desilusión acumulada. No lo sabemos, Isabel. Javier, más directo como es típico de un adolescente, confrontó a su padre sin rodeos. Papá, ¿vas a quedarte sin casa por lo que le hiciste al abuelo? Es más complicado que eso, hijo. No me parece complicado. Fuiste malo con él, y ahora él es malo contigo. Es como en el colegio. Si le pegas a alguien, te castigan. La sencillez brutal de la observación de Javier demostró que incluso un adolescente entendía la lógica, de causa y efecto, mejor que Diego había entendido las consecuencias de sus acciones. A las 7:00 de la tarde, Teresa terminó de cargar todas sus pertenencias y las de los niños. La casa, que unas horas antes había sido su hogar familiar, ahora parecía un cascarón vacío con solo los muebles básicos que pertenecían al inmueble. Diego, necesito que firmes estos papeles. Teresa le entregó una carpeta con documentos legales que había preparado mientras él andaba buscando soluciones financieras imposibles. ¿Qué son? Separación temporal de bienes y custodia provisional de los niños. Mi abogada los preparó esta tarde. Diego sintió que le clavaban un puñal en el estómago. ¿Ya fuiste a un abogado? Por supuesto. ¿Creías que iba a esperar a ver hasta dónde llegaba tu caída? Tengo que proteger a los niños. Teresa, esto es exagerado. Solo necesito tiempo. ¿Tiempo para qué, Diego? Para encontrar otro padre rico que puedas traicionar. Para conseguir otro suegro cuyo favor puedas ganar humillando a tu familia. Eso no es justo. ¿Sabes lo que no es justo? Que mis hijos hayan tenido que ver a su padre comportarse como un salvaje con su abuelo. ¿Sabes lo que no es justo? Que después de 15 años de matrimonio, descubra que mi esposo es capaz de semejante insensibilidad. Diego firmó los papeles con manos temblorosas. No tenía alternativa. Sin recursos económicos, sin trabajo, sin casa, no podía ofrecer estabilidad a nadie. Los niños pueden visitarte los fines de semana, cuando tengas un lugar adecuado donde recibirlos, le informó Teresa mientras guardaba los documentos firmados. ¿Cuándo? Cuando demuestres que eres una persona confiable otra vez, si es que alguna vez lo logras. A las 8:00 de la tarde, Diego se encontró solo en una casa desocupada que ya no era suya, con 300 euros en efectivo y una maleta con ropa básica. El resto de sus pertenencias estaban en cajas en el almacén de la empresa. Bajo custodia de Rodrigo, salió a la calle y caminó sin rumbo por las calles navideñas de Madrid. Las familias paseaban felices, los niños corrían con juguetes nuevos, las parejas se abrazaban contra el frío invernal. Todo el mundo parecía tener un hogar al cual regresar, excepto él. Encontró un hotel económico cerca de Atocha, donde pudo pagar una habitación por 3 noches, 200 euros. Le quedaban 100 euros para comida y transporte. La habitación era pequeña, con una cama individual, un baño minúsculo y una ventana que daba a un callejón oscuro. Se sentó en la cama y contempló la magnitud de su autodestrucción. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Diego Ortega? Sí. Habla Marcos Delgado del despacho de abogados Delgado y Asociados. Su padre me ha contratado para notificarle oficialmente que cualquier intento de contacto directo o indirecto con él será considerado acoso. ¿Qué? Don Manuel ha sido muy claro. No desea recibir llamadas, mensajes, visitas o intermediarios suyos. Cualquier violación de esta instrucción resultará en una orden de alejamiento judicial. Es mi padre, señor Ortega. Legalmente, don Manuel tiene derecho a determinar con quién mantiene relación. Su decisión es definitiva. La llamada terminó, dejando a Diego con la comprensión final de que su padre no solo lo había castigado económicamente, sino que había anulado completamente cualquier posibilidad de reconciliación. Se miró en el espejo del baño del hotel. El hombre que le devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en un día. Ojeras profundas, barba descuidada, ropa arrugada. Parecía exactamente lo que era, alguien que había perdido todo por su propia insensatez. Esa noche, mientras intentaba dormir en una cama extraña, Diego reflexionó sobre las 24 horas que habían alterado su existencia por completo.
Apenas 2 días atrás, era director ejecutivo de una empresa próspera. Vivía en un apartamento de lujo. Conducía un coche deportivo. Tenía una familia sólida y el respeto de su entorno. Ahora era un hombre desamparado, sin trabajo, sin familia, sin recursos y sin futuro previsible. Y todo por un momento de soberbia que duró menos de 30 segundos. Las palabras que había pronunciado resonaban en su mente como una maldición. Este lugar es de mi suegro, fuera. Ahora, él era quien estaba fuera de todo. 3 días después del desastre navideño, mientras Diego intentaba procesar su nueva realidad en la diminuta habitación del hotel, recibió una llamada inesperada que le cambió por completo la perspectiva sobre la situación. «Papá», era la voz de Javier temblorosa y llena de emoción. «Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo conseguiste mi número?» «Te llamé desde el teléfono de mamá. Papá, necesito contarte algo importante. El abuelo vino a vernos». Diego sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Manuel fue a casa de vuestros abuelos maternos?» «Sí, ayer por la tarde. Mamá no estaba, había salido a comprar. El abuelo Antonio lo recibió en el salón principal como si fuera un invitado muy distinguido». «¿Qué ocurrió?» «Papá, nunca había visto al abuelo Manuel tan triste, pero también se veía diferente, más fuerte, ¿sabes? Como cuando toma decisiones cruciales en su empresa». Diego cerró los ojos, imaginando la escena. La confrontación del padre con la seriedad de la situación se hizo con la entereza que siempre lo había distinguido. «Prosigue, hijo. Nos solicitó a Isabel y a mí que nos sentáramos junto a él. Nos explicó que lo que había acontecido contigo no tenía ninguna relación con nosotros, que nos amaba exactamente igual que siempre». «¿Qué más mencionó?» «Dijo que los adultos en ocasiones toman decisiones que acarrean repercusiones muy serias, pero que los nietos no somos responsables de los actos de nuestros padres». Las palabras de Manuel revelaron la calidad del hombre que era. Incluso en medio de su aflicción y desengaño, protegía a los niños de ser arrastrados al conflicto de los adultos. «Isabel le preguntó si estaba molesto con nosotros», continuó Javier, y él le respondió que jamás podría estar enfadado con nosotros porque nosotros no habíamos hecho nada malo. «¿Cómo reaccionó vuestra madre cuando regresó?» Se puso muy inquieta. «Creo que temía que el abuelo Manuel la culpara por lo que hiciste, pero él fue muy cortés con ella. Le dijo que entendía perfectamente su resolución de distanciarse de ti». Diego sintió un nuevo pinchazo de sufrimiento. Su padre no solo lo había excluido a él, sino que estaba aprobando las determinaciones de aquellos que lo abandonaban. «Papá, ¿puedo consultarte algo?» «Claro, Javier. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste tan cruel con el abuelo?» La pregunta directa de su hijo de 15 años lo forzó a encarar una verdad que había estado evitando. No había una excusa válida para su conducta. «Hijo, yo pensé que estaba obrando correctamente. Creí que mostrar deferencia al abuelo Antonio era esencial. Pero, papá, mostrar respeto a una persona no implica faltarle el respeto a otra. Eso lo asimilé cuando tenía 8 años». La sencilla sabiduría de su hijo adolescente lo impactó como una revelación. Un niño de 8 años comprendía conceptos de respeto elemental que él, a sus 42 años, había ignorado completamente. «Tienes razón, Javier. Cometí un error espantoso. ¿Puedes remediarlo?» «No lo sé, hijo. Tu abuelo está muy dolido. Pero tú también estás dolido, ¿cierto? Mamá dice que perdiste el trabajo y la casa». «Sí, perdí muchas cosas». «¿Las perdiste o te las quitaron como castigo?» Una vez más, la crudeza nítida de la perspectiva adolescente. Javier entendía perfectamente que las consecuencias de Diego no eran accidentes del destino, sino resultados directos de sus acciones. «Me las quitaron como castigo, hijo. Como cuando me quitan el PlayStation cuando me comporto mal». «Exactamente como eso». «¿Y crees que te lo merecías?» Diego permaneció en silencio durante un largo intervalo. Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta directamente, y la primera vez que se la hacía a sí mismo con honestidad. «Sí, Javier, creo que me lo merecía». «Entonces quizás el abuelo no está siendo malo contigo. Quizás está siendo justo». Las palabras de su hijo hirieron más profundamente que todos los reproches de Teresa. Todas las humillaciones financieras, todas las pérdidas materiales. Un adolescente había expresado la verdad fundamental que él se había negado a aceptar.
Manuel no estaba siendo vengativo, estaba siendo equitativo. «Papá, ¿sigues ahí?» «Sí, hijo, estoy aquí». El abuelo nos dijo algo más. Dijo que íbamos a tener que elegir si queríamos mantener contacto con él o contigo, porque él no iba a coincidir contigo en el mismo lugar nunca más. «¿Qué decidisteis?» Le dijimos que no era justo hacernos escoger, que tú eras nuestro padre y él nuestro abuelo, y que los amábamos a los dos, a pesar de que hubierais tenido problemas. ¿Cómo reaccionó? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nos abrazó muy fuerte y dijo que éramos niños muy sensatos. Luego nos propuso algo. ¿Qué? Que podríamos verlo los miércoles por la tarde y los domingos por la mañana, pero que nunca hablaríamos de ti con él, ni de él contigo. Como compartimentos separados. Diego sintió una mezcla de alivio y pena. Su padre había encontrado una forma de sostener la relación con los nietos sin traicionar su resolución de romper lazos con él. ¿Aceptasteis? Sí, pero papá, es muy extraño. Es como tener dos vidas distintas. Lo siento, hijo. Siento mucho haberos puesto en esta situación. ¿Vas a intentar arreglar las cosas con él? No puedo, Javier. Tu abuelo ha dejado muy claro que no quiere saber nada de mí. ¿Ni siquiera vas a intentarlo? ¿Cómo puedo intentarlo si ni siquiera me permite acercarme? No lo sé, papá, pero el abuelo siempre dice que los desafíos difíciles exigen soluciones creativas. Después de terminar la llamada con Javier, Diego se quedó inmóvil en la cama del hotel, meditando sobre la conversación. Sus hijos habían logrado conservar una relación con su abuelo, pero al precio de fragmentar sus vidas, y todo por su momento de necedad arrogante. Lo que más lo conmovió fue la madurez emocional que habían demostrado los niños, contrastando radicalmente con su propia inmadurez emocional a los 42 años. Esa tarde, mientras recorría las calles de Madrid, buscando oportunidades laborales en su teléfono, Diego comenzó a comprender algo esencial. No se trataba solo de recuperar lo que había perdido, se trataba de transformarse en una persona que mereciera recuperarlo. Y eso, se dio cuenta, podría ser el obstáculo más arduo de su vida, porque era mucho más sencillo recobrar un trabajo, una casa o un coche, que ganarse de nuevo el respeto de un hombre al que habías traicionado por completo, especialmente cuando ese hombre era tu propio padre, y tenía todas las razones del mundo para no darte una segunda oportunidad. 2 semanas después del colapso de su vida, Diego había agotado prácticamente todos sus recursos financieros. Los 100 euros que le quedaron después de pagar el hotel se habían consumido en comida básica y transporte público, mientras buscaba empleo desesperadamente por toda la ciudad. Su currículum, que antes abría puertas automáticamente por su apellido y contactos familiares, ahora era rechazado sistemáticamente. La industria de la construcción en Madrid era un ambiente cerrado donde todos se conocían, y la noticia de su conflicto con Manuel Ortega se había propagado como la pólvora. «Lo siento, señor Ortega, pero no tenemos puestos disponibles en este momento», le repetían en cada oficina con sonrisas amables que ocultaban el verdadero mensaje. Nadie quería emplear al hijo que había traicionado a Manuel Ortega. El 4 día de enero, cuando ya no le quedaba dinero ni siquiera para una habitación de hostal, Diego se vio obligado a dejar de lado su orgullo de una manera que jamás había imaginado. Solicitó ocupación en una empresa de limpieza industrial que operaba en las afueras de Madrid. ¿Experiencia previa en aseo?, le preguntó Remedios Sánchez, la supervisora de 45 años que dirigía la entrevista. «No, pero aprendo con rapidez y necesito trabajar urgentemente». ¿Por qué alguien con su trayectoria profesional quiere laborar aquí? Según entiendo, usted era director ejecutivo. Diego había preparado una respuesta que contenía parte de la verdad. Tuve discrepancias irreconciliables con mi anterior socio empresarial. Necesito comenzar desde cero. Remedios lo examinó con ojos perspicaces. Era una mujer laboriosa, que había fundado su pequeña empresa desde la nada, y reconocía tanto la desesperación como la humildad genuina cuando las veía. «El trabajo es extenuante, las jornadas son extensas, el sueldo es de 1.200 euros al mes. Turno nocturno, de 10:00 de la noche a 6:00 de la mañana. ¿Está seguro de que puede manejarlo?» «Completamente seguro». «Comience mañana».
No llegue tarde ni un solo día, porque hay 50 personas aguardando este puesto. Esa noche, Diego trabajó higienizando oficinas empresariales hasta el amanecer. Sus manos, acostumbradas a rubricar contratos millonarios, ahora manipulaban fregonas y sustancias químicas de limpieza. Sus trajes de diseñador fueron sustituidos por uniformes azules con el logo de Limpiezas Remedios SL. Durante esas primeras semanas de labor nocturna, Diego experimentó una modificación psicológica inesperada. La humildad impuesta de sanear baños y vaciar cestos de basura lo forzó a reflexionar sobre conceptos que había dado por sentados toda su vida: dignidad, trabajo honesto, valor del esfuerzo. Sus compañeros de faena eran inmigrantes, madres solteras, estudiantes universitarios que financiaban sus estudios, jubilados que complementaban pensiones insuficientes. Ninguno de ellos conocía su historia previa y, por primera vez en años, Diego no era juzgado por su apellido o conexiones familiares, sino por su disposición a esforzarse. ¿De dónde eres, Diego?, le preguntó Miguel, un compañero ecuatoriano, durante el descanso de medianoche. De aquí, de Madrid. ¿Y qué hacías antes de esto? Trabajaba en construcción, cosas administrativas. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Diego había desarrollado la habilidad de navegar conversaciones sin revelar completamente su pasado. Mientras tanto, a través de los encuentros regulados con sus hijos, Diego se enteraba indirectamente de la nueva realidad de su padre. Javier e Isabel mencionaban ocasionalmente, durante sus llamadas telefónicas semanales, detalles sobre su abuelo que dibujaban un panorama de cambio empresarial. El abuelo Manuel tiene un socio nuevo, comentó Isabel durante una de sus conversaciones. ¿Un socio nuevo? Sí, el abuelo Antonio. Ahora colaboran juntos en proyectos grandes. Mamá dice que van a levantar edificios muy altos. La ironía era demoledora. Su suegro, el mismo hombre a quien había intentado impresionar humillando a su padre, ahora era el socio comercial de Manuel. La alianza que Diego había procurado forzar se había materializado, pero excluyéndolo totalmente. ¿Se ven seguido?, preguntó intentando mantener un tono despreocupado. Casi todos los días. A veces vienen juntos a recogernos del colegio. Se ríen mucho cuando hablan de sus proyectos. Diego colgó esa llamada sintiéndose más solo que nunca. No solo había perdido a su padre, sino que había provocado inadvertidamente una amistad y sociedad empresarial entre Manuel y Antonio, que probablemente jamás habría existido sin su intervención perjudicial. Un mes después de iniciar el trabajo de limpieza, Diego había establecido una rutina que le proporcionaba estabilidad básica, aunque precaria. Compartía una habitación en un piso de estudiantes, en el barrio de Lavapiés, donde pagaba 400 € mensuales de alquiler. Sus gastos se restringían a comida esencial, transporte público y llamadas telefónicas a sus hijos. La transformación física era patente. Había perdido peso debido a la combinación de esfuerzo físico intenso y alimentación sencilla. Su ropa era simple, funcional, económica. Sus manos, antes suaves por el trabajo de oficina, ahora estaban callosas por el manejo de útiles de limpieza, pero la modificación psicológica era más honda. La experiencia de perderlo todo lo había obligado a reevaluar qué constituía realmente el valor y la dignidad personal. Por primera vez en su vida adulta, Diego estaba subsistiendo exclusivamente por su propio mérito, sin redes de seguridad familiares o conexiones privilegiadas. Una noche, mientras limpiaba las oficinas del edificio Torre Picasso, se detuvo frente a una ventana que ofrecía una vista panorámica de Madrid. La ciudad se extendía ante él, iluminada y floreciente, llena de oportunidades y anhelos. Recordó las veces que había observado vistas similares desde su antigua oficina ejecutiva, cuando creía que su éxito era resultado de su talento y merecimiento personal. Ahora entendía que había sido consecuencia de privilegios heredados y ocasiones regaladas. La diferencia era que ahora cada euro que ganaba simbolizaba sudor genuino, esfuerzo auténtico, humildad adquirida. Por primera vez desde la Nochebuena, Diego comenzó a sentir algo semejante a la esperanza. No esperanza de recobrar su vida anterior, sino esperanza de edificar algo nuevo y fidedigno desde los cimientos.
algo que pudiera enorgullecer incluso a un hombre como Manuel Ortega, aunque ese hombre ya no fuera capaz de verlo. Marzo había llegado a Madrid con la promesa de la primavera, y Diego llevaba ya 3 meses laborando en la empresa de limpieza. Su vida había desarrollado una rutina simple pero honorable: trabajar de noche, dormir por las mañanas, buscar posibilidades de progreso profesional por las tardes y mantener contacto frecuente con sus hijos a través de llamadas telefónicas meticulosamente programadas. Fue durante una de esas tardes de búsqueda laboral cuando ocurrió algo que cambiaría completamente su perspectiva sobre la situación familiar. Diego había salido de una entrevista fallida en una empresa de reformas menores cuando decidió pasear por el Parque del Retiro para despejar su mente antes de regresar a su habitación compartida. El aire fresco y los primeros brotes verdes de los árboles le proporcionaban un momento de sosiego en medio de sus difíciles circunstancias. Mientras caminaba por el Paseo de las Estatuas, vio una escena que lo dejó completamente paralizado. En un banco próximo al estanque, Manuel y Antonio estaban sentados conversando animadamente, rodeados de planos arquitectónicos extendidos sobre una mesa plegable. Ambos hombres se veían relajados, sonrientes, claramente disfrutando de su colaboración profesional. Lo que más impactó a Diego no fue verlos juntos, sino observar la transformación evidente en su padre. Manuel se veía rejuvenecido, enérgico, con una vitalidad que Diego no recordaba haber visto en años. Sus ademanes eran vivaces mientras señalaba detalles en los planos. Sus ojos destellaban con entusiasmo auténtico. Desde su escondite detrás de un grupo de turistas, Diego escuchó fragmentos de la conversación. La estructura principal puede aguantar 2 plantas adicionales sin problemas, decía Manuel, mientras trazaba líneas en los planos con un lápiz rojo. Brillante, Manuel. Tu experiencia en cimentaciones profundas es exactamente lo que necesitábamos para este proyecto. Antonio, trabajar contigo ha sido una de las mejores decisiones de mi carrera. Deberíamos haber hecho esto hace años. Estoy completamente de acuerdo. ¿Sabes qué? Creo que esta sociedad va a ser mucho más exitosa de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Diego sintió una punzada de dolor y reconocimiento simultáneos. Su padre había encontrado no solo un socio comercial, sino aparentemente un amigo sincero en Antonio. La camaradería entre ambos hombres era patente y natural. Lo más doloroso para Diego fue percatarse de que su padre se veía más contento y realizado de lo que había estado en años. La pérdida de su hijo no lo había destruido, lo había liberado para establecer relaciones más auténticas y satisfactorias. Mientras observaba la escena, Diego recordó las palabras que Antonio le había dicho por teléfono semanas atrás. Manuel Ortega es el tipo de hombre con el que quiero hacer negocios. Ahora entendía el significado completo de esa declaración. No se trataba solo de competencia profesional o conveniencia económica. Se trataba de respeto mutuo entre hombres de integridad similar. ¿Cómo van los nietos?, le preguntó Antonio mientras enrollaba uno de los planos. Javier e Isabel son extraordinarios, inteligentes, resilientes, maduros para su edad. Han manejado toda esta situación familiar con una sensatez que me asombra. Es el resultado de la formación que tú les diste durante todos estos años, Manuel. Espero que así sea. Ellos no tienen la culpa de las elecciones de su padre. Diego sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. Su padre seguía protegiendo y amando a los nietos, incluso mientras mantenía su posición firme respecto a él. ¿Nunca sientes inclinación de reconciliarte con Diego?, preguntó Antonio con curiosidad genuina. Manuel permaneció en silencio durante un largo rato, contemplando las aguas quietas del estanque. Antonio, durante 42 años creí que conocía a mi hijo. Pensé que había educado a un hombre con valores, principios, respeto por la familia. La noche de Navidad descubrí que me había equivocado completamente. La gente puede cambiar, Manuel. Puede, pero el cambio real requiere consecuencias reales. Si yo lo perdono fácilmente, ¿qué aprende? ¿Qué lección reciben mis nietos sobre el comportamiento aceptable? Entiendo tu punto. No se trata de castigarlo para siempre. Se trata de que comprenda el valor de lo que destruyó. Quizás algún día demuestre que ha aprendido realmente, pero ese día no ha llegado aún.
Diego se alejó del parque sin ser detectado, pero las palabras de su padre resonaron en su mente durante días. Manuel no era inflexible por crueldad, sino por principios educativos profundos. Esa noche, mientras aseaba oficinas en el distrito financiero, Diego reflexionó sobre la conversación que había escuchado. Su padre estaba esperando pruebas de crecimiento auténtico, no simplemente excusas desesperadas o ruegos emocionales. La pregunta que se hizo fue, ¿había crecido realmente o simplemente estaba sobreviviendo hasta poder recuperar su estatus anterior? La respuesta lo incomodó. Parte de él seguía esperando secretamente que su padre cediera y lo disculpara, permitiéndole volver a alguna versión de su vida anterior. Pero la conversación en el parque le había mostrado algo crucial. Manuel había continuado su vida. No estaba aguardando a que Diego regresara. Había construido una nueva realidad próspera y gratificante sin él. Si Diego quería algún tipo de reconciliación futura, tendría que demostrar transformación genuina, no simplemente padecer consecuencias temporales. Y eso, se dio cuenta, requeriría mucho más tiempo, esfuerzo y desarrollo personal de lo que había imaginado. La verdadera pregunta ya no era cuándo su padre lo perdonaría, sino cuándo él se convertiría en alguien digno de perdón. Esa comprensión marcó el inicio de una etapa completamente diferente en su proceso de recuperación personal. Diciembre había regresado a Madrid con su frío característico y sus luces navideñas, marcando exactamente un año desde la noche que había destruido la vida de Diego. Mientras paseaba por las calles iluminadas, después de finalizar su turno nocturno de limpieza, se detuvo frente a escaparates adornados con escenas familiares felices que le recordaban dolorosamente lo que había perdido. Su metamorfosis durante estos 12 meses había sido profunda. Ya no era el hombre arrogante y privilegiado que había empujado a su padre al suelo. El trabajo físico, las dificultades económicas y la soledad forzada habían esculpido una versión completamente distinta de sí mismo. Sus manos ásperas, su ropa sencilla y su rostro curtido por las noches de esfuerzo contaban la historia de una humildad aprendida a través del sufrimiento. Remedios, su supervisora en la empresa de limpieza, había notado su evolución y le había ofrecido responsabilidades adicionales. «Diego, quiero que gestiones el equipo nocturno del nuevo contrato en las Torres Kio», le había anunciado la semana anterior. «Tu desempeño ha sido impecable durante todo el año, y los clientes solicitaron específicamente que te asignara a sus instalaciones. El incremento salarial a 1.800 shares mensuales le había permitido trasladarse a un apartamento, pequeño pero propio en Carabanchel. No era lujo, pero era dignidad. Había adquirido muebles de segunda mano. Había decorado modestamente las paredes con fotografías de sus hijos y había creado un hogar humilde pero auténtico. Sus llamadas semanales con Javier e Isabel se habían convertido en el momento más luminoso de su existencia. Los niños habían madurado durante ese año, y sus conversaciones reflejaban una sensibilidad emocional que lo asombraba continuamente. «Papá, ¿estás bien de verdad?», le había preguntado Isabel durante su última conversación telefónica. «Tu voz suena diferente, más sosegada». «¿Sosegada?». «Sí. Antes siempre sonabas como si estuvieras corriendo hacia algún lugar importante. Ahora suenas como si estuvieras exactamente donde quieres estar». La observación de su hija de 13 años lo había conmovido profundamente. Tenía razón. Por primera vez en décadas, Diego no estaba buscando constantemente el siguiente triunfo, el próximo escalón, la siguiente adquisición material. «¿Sabes qué, pequeña? Creo que tienes razón. ¿Vas a intentar hablar con el abuelo Manuel algún día?» «No lo sé, Isabel. Esa determinación no depende solo de mí». «Pero te gustaría». Diego había meditado cuidadosamente antes de responder. «Me gustaría que él pudiera ver que he cambiado, pero no para recuperar lo que perdí, sino para que supiera que su hijo finalmente aprendió las enseñanzas que intentó darme durante toda mi vida». La víspera de Navidad, Diego cumplió su turno habitual en las oficinas corporativas del centro financiero. Mientras limpiaba la planta ejecutiva de uno de los rascacielos más distinguidos de Madrid, se detuvo frente a los ventanales que ofrecían una visión panorámica de la ciudad adornada para las fiestas. Un año atrás,
Había estado cenando en una casa lujosa, rodeado de familia, con todas las comodidades materiales imaginables, y había sido profundamente desdichado sin saberlo, vacío de un propósito auténtico, dependiente de la aprobación externa para sentir valía propia. Ahora estaba solo en una oficina desierta a las 3 de la madrugada, trabajando por un sueldo modesto, viviendo en un apartamento reducido, pero experimentaba una serenidad interior que jamás había conocido durante sus años de privilegio. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Javier. «Papá, el abuelo Manuel preguntó por ti hoy». Diego sintió que el corazón se le aceleraba. Era la primera vez en 12 meses que recibía cualquier señal de que su padre había mencionado su existencia. Respondió inmediatamente. «¿Qué preguntó?» «Preguntó si sabíamos cómo estabas, si tenías trabajo, si tenías dónde vivir. Isabel y yo le dijimos que parecías estar bien, pero que no sabíamos detalles, porque no querías inquietarnos». «¿Cómo reaccionó?» Se quedó callado durante mucho rato. Luego dijo: «Espero que esté aprendiendo lo que necesita aprender». Diego leyó el mensaje 3 veces. No era perdón, no era invitación al regreso, pero tampoco era indiferencia total. Era esperanza vigilante. Esa noche, después de concluir su trabajo, Diego caminó hasta la iglesia de San Jerónimo el Real, que permanecía abierta para los servicios navideños nocturnos. No había sido particularmente religioso durante su vida anterior, pero la soledad y meditación del último año lo habían acercado a la espiritualidad. Se sentó en uno de los bancos del fondo y contempló el altar iluminado. Por primera vez desde la fatídica noche navideña, Diego sintió que tenía algo auténtico que agradecer. No había recuperado su fortuna, su posición social, su matrimonio o su relación familiar, pero había encontrado algo que no sabía que había perdido: respeto propio sincero. El hombre que había empujado a su padre al suelo había sido rico en posesiones materiales, pero carente de carácter. El hombre que ahora limpiaba oficinas por las noches había perdido las pertenencias, pero ganado dignidad personal. Mientras salía de la iglesia al amanecer, Diego tomó una determinación que había estado considerando durante semanas. No intentaría contactar directamente a su padre, respetando los límites establecidos, pero escribiría una carta. No una carta solicitando disculpas o suplicando reconciliación, sino una carta de agradecimiento, reconociendo las enseñanzas adquiridas, aceptando la justicia de las consecuencias recibidas e informando sobre el desarrollo personal logrado. Una carta que Manuel podría leer o ignorar, pero que Diego necesitaba redactar para completar su proceso de transformación interna, porque había aprendido que la verdadera madurez no consistía en obtener lo que deseas, sino en convertirte en quien debes ser. Y por primera vez en su vida adulta, Diego estaba orgulloso de quien se estaba convirtiendo. La carta que Diego escribió durante las primeras horas del día de Navidad se convirtió en el documento más importante de su vida. No fue elaborada impulsivamente, sino después de días de reflexión cuidadosa, múltiples borradores y una honestidad brutal consigo mismo que jamás había experimentado. Se sentó en la mesa pequeña de su apartamento en Carabanchel, rodeado del silencio navideño de un barrio trabajador, con una taza de café económico y papel sencillo comprado en el estanco de la esquina. «Estimado papá», comenzó y luego tachó esas palabras. Después de 12 meses, ya no tenía derecho automático a esa familiaridad. «Estimado Manuel», escribió finalmente, «sé que no tengo autoridad para dirigirme a ti, y respeto completamente tu decisión de no querer contacto conmigo. Esta carta no busca respuesta ni reconciliación. Simplemente necesito expresarte algunas cosas que he asimilado durante este año que cambió mi vida para siempre». Diego escribió durante 4 horas, detallando no sus sufrimientos o pérdidas, sino su proceso de crecimiento interior. Describió su trabajo nocturno no como humillación, sino como enseñanza en dignidad laboral. Explicó su apartamento modesto, no como castigo, sino como aprendizaje de autosuficiencia. «Durante 42 años creí que me merecía todo lo que tenía por ser tu hijo. Ahora entiendo que no me merecía nada simplemente por haber nacido con privilegios. El respeto se gana con acciones, no con apellidos.
La dignidad se construye con carácter, no con cuentas bancarias. Describió cómo había observado su sociedad empresarial con Antonio desde la distancia y cómo había comprendido que su padre había encontrado la colaboración auténtica que él nunca había sabido ofrecer. Verte trabajar con Antonio me enseñó algo fundamental. Tú no necesitabas un hijo director ejecutivo, necesitabas un socio que te respetara. Y yo nunca fui capaz de ser eso porque estaba demasiado ocupado sintiéndome con derecho a todo, sin haber contribuido realmente a nada. La parte más difícil de escribir fue el reconocimiento completo de su comportamiento aquella noche navideña. No hay excusa para lo que hice. Empujarte al suelo delante de tus nietos fue el acto más cobarde y cruel de mi vida. No fue un error. Fue una elección consciente de priorizar mi imagen social sobre tu dignidad. Fue traición pura y merecía exactamente las consecuencias que recibí. Diego escribió sobre sus hijos, sobre cómo había aprendido a valorar sus llamadas telefónicas semanales más que cualquier logro profesional anterior. Javier e Isabel me han enseñado más sobre madurez emocional en estos 12 meses que yo les enseñé en toda su infancia. Su capacidad de mantener amor por ambos, a pesar de mi comportamiento destructivo, demuestra la educación que tú les diste durante años cuando yo estaba demasiado absorto en mi propio ego para valorarlo. Hacia el final de la carta, Diego abordó el tema del futuro sin súplicas ni expectativas. No te escribo esperando perdón. El perdón es algo que debe ganarse a través de años de conducta consistente, no de palabras agradables en papel. Tampoco escribo esperando que cambie tu decisión sobre nuestra relación. Respeto completamente tu elección y entiendo que es justa y necesaria. Te escribo para que sepas que tu hijo finalmente está aprendiendo a ser hombre de verdad. A los 43 años, por primera vez en mi vida, estoy orgulloso de quién soy, no de lo que tengo. Trabajo honestamente, vivo modestamente, amo auténticamente a mis hijos y respeto profundamente a las personas que me rodean. La conclusión de la carta fue la parte que más tiempo le tomó perfeccionar. Si nunca volvemos a hablar, quiero que sepas que me convertí en mejor persona gracias a las consecuencias que impusiste. No a pesar de ellas, sino gracias a ellas. Ese es el regalo más valioso que cualquier herencia material. Me diste la oportunidad de descubrir mi propio valor, separado de tus logros y tu generosidad. Gracias por ser el padre que nunca supe que necesitaba, lo suficientemente fuerte para dejarme caer cuando era necesario, lo suficientemente sabio para proteger a mis hijos de mis errores y lo suficientemente justo para tratarme exactamente como merecía ser tratado. Con respeto profundo y amor eterno, tu hijo que finalmente está creciendo, Diego. Selló la carta en un sobre simple y escribió la dirección de la casa familiar donde había crecido. No la envió inmediatamente, sino que la guardó durante una semana, releyéndola cada noche para asegurarse de que cada palabra reflejara genuinamente sus sentimientos. El 2 de enero caminó hasta la oficina de correos y envió la carta certificada. 3 semanas después, recibió una respuesta que consistía en una sola hoja de papel con la escritura familiar de su padre. Diego, recibí tu carta y la leí varias veces. Me alegra saber que estás bien y que estás creciendo como persona. Ese crecimiento es exactamente lo que esperaba que ocurriera. No estoy listo para reanudar una relación personal y quizás nunca lo esté, pero quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre que estás eligiendo ser. Sigue ese camino, Manuel. Diego guardó esa respuesta como su posesión más preciada. No era reconciliación, pero era reconocimiento. No era perdón, pero era respeto. Y por primera vez desde aquella terrible noche navideña, Diego sintió paz completa. Había aprendido que algunas relaciones no pueden repararse, pero el crecimiento personal siempre es posible. Había descubierto que la aprobación más importante es la propia, y que la dignidad auténtica viene de vivir según principios sólidos, no de posesiones materiales. Su padre le había enseñado la lección más valiosa de su vida, negándose a rescatarlo de las consecuencias de sus acciones. Y Diego finalmente había aprendido a estar agradecido por ello.